Ahora. Eh, bueno, pues ya voy a empezar a grabar. Gracias a todas las Listo. personas que nos ven en el canal de YouTube. Yo soy una chispa divina en este canal de YouTube. Y bueno, a veces subo contenido de algunas técnicas que les comparto y el día de hoy pues tengo un invitado, ¿no? Un invitado que bueno, lo había contactado por Facebook, ahí en los contactos de mi amiga también Karina Prado. Y pues también en este tema de lo astral, ¿no? Los viajes astrales. Y él está en Colombia, pero bueno, ahorita todo Ricardo Arturo, él nos lo platicará todo referente a él. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Bien, sí, señor. Acá con un poquito de nervios. La primera vez que tengo una entrevista así, pero pues vamos a darle, a hacer lo mejor posible. Claro que sí, no, pues entrevista y charla a la vez, ¿no? Y pues yo también, Sí, pues todos, yo también, aunque lo estamos grabando y ahorita nada más estamos tú y yo y se va a subir en cuanto la termine en estos 40 minutos al YouTube, pero pues no deja de tener uno el nervio, ¿no? Y de que las personas sí. nos están viendo. Pues platícanos poquito, por ejemplo, es que a mí me llamó la atención y por eso te invité aquí al canal, esta parte de que le comentabas, ¿no? A Cari, pero también en los comentarios, también viendo, ahorita voy a compartir tu Facebook a todo lo que te dedicas, la Sí, señor. parte de la salida en astral de aquí del planeta Tierra. Pero ¿qué tal si te parece si primero te presentas, cuál es tu labor, sí, aquí en Madre Tierra y platícanos de ti, porfa. Pues primero que todo, yo me llamo Ricardo Arturo Díaz Rodríguez, tengo 29 años de edad, soy de Colombia, soy psicólogo de profesión, pero más que interesarme en la psicología, últimamente me he dado cuenta para ayudar a otros ha sido más como un viaje interno de descubrimiento. Y pues en ese sentido, o sea, programé esta charla para platicar específicamente sobre, Sí, ¿sí me escuchas? Sí. sí. Sobre, sobre el astral y su influencia, la influencia que tiene ese astral, ese plano sobre esta realidad. En ese sentido, me gustaría pues comenzar con una frase que dice Carl Gustav Jung, que es que la libertad solamente se extiende hasta los límites de nuestra conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces hay un compendio como de fuerzas que uno no ve que están actuando, pero que realmente están ahí, aunque uno no las vea, y que influyen bastante en la psique de uno, tanto con la del colectivo, en el planeta Tierra y tal y como se forma la realidad. En ese sentido, yo he tenido una serie de experiencias en mis experimentos en el astral que me han hecho comprender, bajo mi óptica, que existe como una especie de orden o de sistema que está detrás del telón, que influye mucho en este plano. En ese sentido, pues Corrado Malanga habla de los arquetipos, que es un concepto que también toca Carl Gustav Jung. ¿Y qué son los arquetipos? Los arquetipos son como, yo le digo que los arquetipos son, por decirlo así, como si fueran los programas base de la Matrix. Y pues ahí, en ese sentido, ¿qué te iba a decir yo? Tengo 4 experiencias que te puedo Ah, relatar wow. en esta que me hicieron Perfecto. llegar, exacto, a comprender esta situación. Sí. Entonces empezamos pues con la primera y ahí te sigues primera, segunda, tercera y Sí, cuarto y nada más un brevario así porque recuerda que no toda la gente, hay quien nos ve, a lo mejor comprende un poco más qué es el astral y hay quien dice, oye, ¿y de qué están hablando? ¿Qué es el astral? ah, También no, para sí, claro. como introducción y de ahí te vas a tu experiencia, por favor. Listo. Resulta que cuando nosotros estamos soñando, en Mm. realidad estamos en otro plano de existencia. O sea, la ciencia y la cosmovisión occidental, por decirlo así, nos han enseñado que los sueños, y en psicología también se enseña, que son como creaciones del cerebro y nada más. Es la máquina, que es solo la materia, los recuerdos del cerebro procesando cosas. Pero yo me di cuenta, siendo muy analítico y siendo muy auto, que es algo muy propio de mí, que en realidad
a partir de todas esas experiencias en los sueños, cuando uno se hace consciente de que está, comienza a ver con ciertas ideas o con ciertas realidades que uno llega a comprender creaciones de uno mismo, que no son creaciones de la creatividad, por decirlo así, de la psique propia, sino que son cosas independientes, que son seres e inteligencias independientes, realidades independientes a uno mismo. Es cuando se percata de eso. Uno dice, eso no es solamente un sueño, yo estoy en otro, literalmente. Esto es otro plano de existencia. Y como diría Corrado Malanga, uno realmente no necesita de un cuerpo físico para poder existir en este universo. Un cuerpo de carne y hueso como el que nosotros tenemos. Hay muchos seres y entidades que están en otros planos, que son energéticos, por decirlo así, que están existiendo e influyen desde acá, desde allá, en este plano. Bueno, todo comenzó, por decirlo así, con esa intención de experimentar. Normalmente yo tenía la idea de que esos eran sueños lúcidos, o sea, que un pero después me di cuenta de que en realidad esos sueños lúcidos son viajes astrales o que son experiencias que uno tiene como conciencia en otro plano de existencia o en varios planos, por decirlo así. Y pues, bueno, la primera es bien interesante y se llama Mi encuentro con Lucifer. En ese sentido, yo cogí como punto de experimento en el astral a un apartamento que era de mi infancia para hacerme consciente, o sea, para poner mi punto de atención, percepción, conciencia, directamente cuando fuera al astral, ir a ese lugar para hacerme consciente, ¿sí me entiendes? Como un entrenamiento. Sí. Entonces, en uno de tantos viajes, yo estaba recostado en la cama de una habitación de ese apartamento en el cual ya no vivo, y de repente apareció una mujer como vestida de rojo y me comenzó a relatar una historia. A ver si te la puedo. Bueno, entonces posteriormente yo comprendí que eso era telepatía, mucho después. Entonces la mujer me comenzaba a relatar esta historia. O sea, era tanto pensamientos como imágenes, como si tú estás viendo un video, sí, te estás contando. Y entonces, y es así. Y entonces se comenzó a levantar al horizonte una estrella que ellos conocían como Lucifer. Esta estrella era sagrada para ellos, tanto que se le tenía respeto y devoción, y que inclusive pareciera se le admirase. Aquellos que veneraban y agradecían la salida de esa estrella eran los vampiros, seres cuya vida, o tal vez por simple gusto, se asociaba con el consumo de sangre. Al ver a la estrella sagrada, a lo que ellos conocían como Lucifer, uno sentía que esa estrella tuviese personalidad. Era como si fuese un ser con conciencia único y particular. Y mientras ella, la estrella Lucifer, estaba saliendo y se divisaba en el cielo, su luz emanaba cierta energía y se le veía de frente. Esta estrella demostraba un rostro. O sea, ahí en ese punto de la experiencia, yo vi que estaba como si fuera por fuera en el espacio, y vi a una especie de orbe que era como rojo. Imagínate un sol, como si fuera rojo. Rojo. Y ahí apareció, exacto, ahí en ese orbe apareció como una cara, realmente como si fuera un demonio. Y los ojos de él son bastante penetrantes. Y pues lo interesante del astral es que tú, cuando estás interactuando con otras energías, se siente la energía directamente como humano, sí, y las sensaciones son más intensas. Y pues la energía no era muy agradable, que digamos. Es muy difícil describir esa sensación. Como diría yo, era desagradable, como cierta molestia, disonancia, por decirlo así. Claro. A ver qué sigue acá. Bueno, sí, entonces lo que te decía, vi ese orbe rojo, como ese sol, y entonces apareció como unos ojos redondos, como color rojizo, como la sangre, y eran penetrantes y profundos. Bueno, entonces me seguía contando esta historia. Esta mujer, pues, era una manifestación, ahora que lo pienso, pues, del mismo Lucifer.
o sea, como ya. un disfraz, por decirlo así. Y me decía que esa cultura decía solo hasta después de que salga Lucifer, la estrella, se puede hacer esto o lo otro. Así como cuando las culturas indígenas, dependiendo de la posición de las estrellas, tienen sus tiempos de cosecha y todas estas cosas, algo similar. Y pues bueno, ese fue como mi encuentro particular con Lucifer. Y yo digo que no fue, o sea, en primera instancia no fue un sueño porque yo estaba consciente de que estaba en el astral. Y posteriormente en otras experiencias en el astral comenzó a aparecer, por ejemplo, como una especie de altar de una rana preciosa, con piedras preciosas, por decirlo así, y después como una especie de estatua que era de un demonio. Y yo me di cuenta posteriormente que eso era un implante etérico. No sé por qué esta entidad comenzó a interactuar conmigo o qué intenciones tenía, y dejó cierto, al parecer, una especie de implante etérico dentro de mi propio campo energético. Y ese implante posteriormente fue retirado simple y sencillamente por disonancia de frecuencias. Y eso tiene mucho que ver también con el hecho de las posesiones y de todas estas cuentas y las interferencias etéricas. Porque resulta, inclusive eso creo que se narra en la Biblia, que la gente que no conocía su propia casa, pues está susceptible a que entren los ladrones o algo así dice la Biblia. Y es literalmente, por eso es muy importante ser conscientes de la existencia desde plano astral y de que nosotros tenemos como un campo de energía o de experimentación que es propio y particular. O sea, si uno no se hace consciente de eso, de que está existiendo en otros planos de existencia, pues es una presa fácil para entidades para que lo intervengan a uno. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia fue también en el astral, estando consciente, era de noche y había una luna llena, grandota en el cielo, y entré a una especie de iglesia de piedra caliza, era como muy antigua, y al entrar no había un altar como tal, ni Cristos, ni nada, sino que había una mujer que era de tez negra y tenía como un vestido muy elegante, como una túnica de color verde. Entonces, posteriormente entendí que ella era la suma sacerdotisa, el arcano número 2 del tarot. Es otro arquetipo. Sí. Entonces, en esa experiencia, cuando yo entré a la iglesia y miré a esta mujer sentada en el trono, ella me estaba mirando muy mal, como con mirada penetrante. Y apareció a mi lado derecho un hombre, como un científico, que yo digo que es una expresión de mi, de mi espíritu o de mi supraconsciente o mi yo superior. Y él me decía, es que ella está molesta contigo porque tú la estás negando. Qué interesante. Y Tú manejas tarot, ¿verdad? También. sí, exacto. Sí. Y ahí Ah, viene otra experiencia más. me imagino que también por ahí va la vivencia, o sea, es como, no sé, porque pues tampoco vamos a interpretarlo, cada quien tiene un mensaje para sí mismo, ¿no? Pero ¿cuál sientes tú que era toda esa vivencia? ¿Estar negando la parte del tarot o qué? No, como tal, negar a la suma sacerdotisa era negar todas estas cuestiones de que tú hablas en tu canal y de que estoy hablando yo, de que hay cosas más allá de lo evidente, Ok. del mundo de la ilusión o de Maya, porque ella representa eso, ella es la diosa de la magia, de los hechiceros, de los misterios, del oculto. Entonces, precisamente eso. Y la intuición, ¿sí me entiendes? Como Sí, del sí. plano espiritual, como decirlo así. Entonces ese era el mensaje, de que estaba negando toda esa parte, porque tal vez al parecer estaba siendo demasiado racional y no estaba conectando con eso. Que como te digo, es una fuerza, o sea, es un arquetipo, es como si fuera, imagínate tú, un orbe de energía, porque yo digo Mm, lo mismo, o sea, nosotros también somos orbes de energía e información, o sea, un alma es eso, energía, un campo energético que también tiene paquetes de información. Y los arquetipos como los programas base de la Matrix, por decirlo así, que influyen sobre la conciencia colectiva y sobre la realidad. Pero viene después Corrado Malanga, que es un autor italiano, y dice, es que los arquetipos no solamente son esos que influyen en la psique, sino que literalmente son los ladrillos del universo. Entonces, eso te decía, hay un orden detrás del telón
que hace que todas las cosas sean como son. No sé si me hago Sí. entender. O sea, literalmente cuando uno se hace consciente de que todo es energía y energía e información, como dirían en física cuántica, pues la idea de la Matrix como tal no es algo loco. Es que literalmente estamos en una Matrix. Todo es programación. O como diría otro autor que se llama Rupert Sheldrake de los campos morfogenéticos, ¿cómo sabe un feto específicamente cómo debe crecer, cuántas células tiene que tener para formar un brazo, una pierna y formar todo el ser? Hay un campo que dice, Informativo. exacto, y se va imprimiendo sobre el campo, Guau, literalmente. sí, interesante. Sí, señor. Bueno, a ver, la tercera experiencia, esta sí tiene que ver directamente con lo que yo digo de los arquetipos y también con el tarot, curiosamente. Estando en el astral, en mi propio campo, o sea, en mi mundo, yo dije, o sea, me ponía a experimentar. Dije, ¿qué pasaría si yo retiro la atmósfera para afuera? Entonces, un hueco, apareció destrucción. O sea, yo quité la atmósfera, hacer como en la y el de las y era muy fea, caos y destrucción. Pero, y lo volví a abrir, pero ya cuando desperté yo dije, eh, voy a coger el mazo de tarot, solamente los arcanos mayores. ¿Qué significa acá? O sea, esa era la intención de la lectura. ¿Qué viví? ¿Qué experimenté yo? Y Ya, literalmente salieron en su orden, arcano número 13, a la izquierda, la muerte, arcano número 12, el colgado, y arcano número 11, la fuerza. Y eso posteriormente me di cuenta de que vendría a marcar como una especie de profecía, aunque no lo comprendí en su momento, de una serie de situaciones bastante traumáticas y duras que yo viví después. La muerte significaba que caos, estancamiento, sufrimiento, el colgado, que era yo, el centro precisamente, que no podía hacer nada ante esa experiencia, que vendría a ser como una especie de noche oscura del alma. Y 11, la fuerza, que pues a pesar de todo ese caos y todas esas experiencias, todo iba a salir bien. Pero eso lo comprendí mucho después. O sea, hice esa lectura y pasaron como 6, 7, 8, prácticamente un año completo de muchos problemas y de caos, hasta que salí de todo eso. Entonces, si tú te das cuenta, volvemos al tema inicial, de que hay unas fuerzas que están influyendo desde el astral y que sí. elaboran, por decirlo así, la realidad de las personas y de lo que uno vive en este mundo. Y las fuerzas, curiosamente, si uno se pone a pensar, son atemporales, porque en ese plano específico donde están esos arquetipos o los programas base de la Matrix, como le llamo yo, no hay tiempo. Entonces puede que yo las viera en ese momento, pero la influencia duró durante prácticamente un año, hasta que comprendí la dinámica de eso. Y la cuarta experiencia, que también tiene que ver con el astral, también fue un experimento bien curioso. Yo Sí. estando en el astral me pregunté, ¿qué pasa si yo me pongo a plano, estando en el astral? Entonces yo hice lo y sintiendo paz, comencé como a levitar, a elevarme en el aire, hasta que de repente, o sea, en ese proceso de meditación, yo me olvidé y me separé de absolutamente todo, de mi identidad actual como Ricardo en esta encarnación, de la gente, de los problemas, un Sí. abandono absolutamente total de todo. Y terminé en un estado, y cito a una doctora en filosofía que alguna vez escuché por ahí en YouTube, que decía que las dimensiones no son solo lugares, sino más que lugares, son estados del ser. Entonces, en este estado del ser o en esta dimensión, simplemente todo era hecho de energía, e inclusive sonaba como, no sé si tú has escuchado los cables de alta tensión de energía eléctrica, ese ruido que Sí. hacen, Sí, sí. literalmente así sonaba todo, y era energía emanando por todas partes, que era como de color amarillo, por decirlo así, en ese plano de dimensión, y yo como tal no tenía un cuerpo, sino
una conciencia. Entonces, estando en ese estado o dimensión, yo dije, quiero recuperar mis memorias. Y comenzaron a salir de todas partes, 360 grados, unos pequeños orbecitos, Sí. como de Bolas de energía, ¿verdad? Sí, sí. energía de electrones. Exacto, sí, muy rápido, ta, 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 ta. Y a medida que impactaban más y más hacia el centro de mi ser, porque pues como tal yo no tenía un cuerpo físico, sino que solamente era conciencia, yo comencé a sentir más y más y más calor, hasta que el calor fue tan intenso que me asusté y yo dije, uy, ¿qué pasa si yo termino la descarga, por decirlo así? ¿Qué tal que me vuelva loco? ¿Quién sabe qué pasaría? Entonces, por ese susto, volví a este plano y hasta ahí fue la experiencia. Entonces, en sí, todas las 4 experiencias que seleccioné, pues ese es el mensaje literal. Primero, este no es el único plano de existencia que existe, hay otro plano al que accedemos cuando dormimos, que literalmente es el astral. Normalmente la gente no tiene conciencia de la existencia de ese plano, pues porque está programada por cultura y por muchas cosas a pensar que los sueños en realidad no son importantes, pero cuando uno hace el ejercicio, la voluntad de hacerse consciente en ese plano y se comienza a experimentar, a hacer cosas, comienzan a pasar cosas curiosas y uno se da cuenta de muchas cosas, de que en realidad uno no necesita de un cuerpo físico para estar vivo, experimentando cosas, y de que como ese plano se mantiene oculto, precisamente desde allá se hacen influencias tanto de los arquetipos como de otras entidades o de seres hacia este plano para controlar lo que es la realidad. Realmente la realidad es manipulable y es a través de la voluntad. Sí. Y Hay quien entonces, en síntesis, ¿quién, esas 4 experiencias. quién percibes que la controla? Pues lo que se llama tanto el gobierno oculto, toda esta parte, o, o qué desde tu punto de vista, apreciación. Mm. Porque, ¿sabes? Hace poco hablando con un colaborador, yo tengo una empresa que se dedica a elaborar y corregir trabajos universitarios, pero en fin, hablando con él, él me decía que cada vez que intentaba hacerse consciente del astral, de experimentar una entidad como oscura, una sombra o algo así, y lo asustaba. Entonces es como un ejercicio de coacción de criaturas para que los seres humanos no se hagan conscientes de que existe ese otro plano. Porque si usted no me ve, yo lo puedo manipular más fácil. Entonces a muchas personas les pasa eso. Y también, pues, por programación, ¿no? De que es peligroso hacer los viajes astrales y todo este cuento. Pero pareciera, en el caso particular de él, de que hay una fuerza o una entidad que me imagino hay un orden, puede que sea toda una corporación arconte, como dice Jaconor de YouTube, que precisa tener a la humanidad bajo esa ignorancia para poderlos manipular. Y después viene Corrado Malanga y dice que hay extra que en realidad divino que tienen los seres humanos, no todos, aclara Corrado Malanga, que es el alma o el ánima. ¿Qué pasa con el ánima? Como ellos no tienen ese componente que es de energía ilimitada, infinita y es inmortal, ellos intentan obtenerla. O sea, son parásitos. Y pues, bajo el concepto de Corrado Malanga, primero esta humanidad ya ha sido reseteada como unas 6 veces. Y literalmente los seres humanos, bajo ese enfoque de él, son una creación de ellos para capturar al ánima, al alma, en este plano, mantenerla distraída en este jueguito, que sería esta Matrix, para poderla utilizar como si fuera una cosecha. Sí. Pero pues uno no se da cuenta porque esos temas son tabúes o están por fuera de la línea de la métrica de la Matrix. E inclusive hay un anime que se llama Madoka Mágica, que, o sea, transcurre todo el anime y después la película, y retoman curiosamente, no sé por qué un anime saca eso, retoman los pensamientos de Corrado Malanga, que se trata Mm. de que hay entidades que cosechan
y manipulan a unas chicas para que paleen y entreguen sus almas para ellos aprovechar esa energía para generar todo un universo que en realidad es una ilusión que ellos mismos crean para mantener el juego y poderse alimentar. ¿Qué sientes que a ti te ayudó para tener este tipo de conciencia? Yo, Meditación, o sea, ¿qué te ayudó a tomar conciencia, Ricardo? sí, yo creo que no tal vez narcisista, pero es algo evidente a mi parecer que tiene que ver con la antigüedad del alma. O sea, Ah, a medida que uno va experimentando más encarnaciones y más cosas, uno va haciéndose consciente cada vez más, como diría Corrado Malanga, la entropía siempre aumenta, la adquisición de la conciencia, hasta que uno se da cuenta de lo evidente, de que se vuelve innegable. Pero pues hay otras almas, porque no todas las almas se emanan o se originan al mismo momento, que son como más inocentes o más pequeñitas y pues no tienen ese grado evolutivo o de nivel de conciencia y por eso mismo no pueden acceder a esas realidades. Porque como diría Esparudera, uno ve lo que le compete y lo que está en capacidad de ver. ¿Y qué tanto eso, sí, se ha conflictuado con tu parte? Haz de cuenta, tu formación aquí, si ya lo decimos, en la Matrix, con lo otro, ¿no? Como en la película precisamente de Matrix, ¿no? Que le dicen al Neo, ¿no? Usted lleva una doble vida, ¿no? Es un programador y en la otra es un hacker, ¿ah? Una de las dos tiene futuro, le dice Sí, la gente, ¿verdad? Entonces, sientes que lo que aprendiste a nivel académico, ¿no? Que la psicología incluso abarca más los sueños, ¿no? Como esta percepción de nuestro inconsciente, ¿cierto? ¿Verdad? Para los sueños hay como sí, interpretarlos. Ya cuando esta parte de astral sí, sí ese te es otro contrapuntió rol. mucho o fue todo un No, proceso, fue leve. no, pues, exacto. Pues la verdad, mi esencia, mi alma verdadera, mi yo verdadero, Sí. siempre buscó ese tipo de experiencias, por decirlo así, estaba destinado a tenerlas, por decirlo así, y no hubo tanto conflicto con esa formación académica. A mi sentir me pareció un tanto superficial o no tan integral como me hubiera gustado, hasta que leí a bueno, a Corrado Malanga y a Carl Gustav Jung, que habla del inconsciente colectivo. O sea, y con esta gente sí me caso, porque sí están en panorámica más integral y más completa y más compleja de lo que es la realidad. Y pues es que fíjate tú que precisamente lo que me acabas de decir de la Matrix, o sea, él tiene una doble vía, ¿no? Entonces, Mm, Morfeo, que sí, es el dios de los sueños, y sí. el conejo blanco, que vendría también a representar el conejo en el País de las Maravillas, es una instrucción, bueno, eh, tal, y se hiciera consciente de esa realidad. Bienvenido a la realidad, que realidad el astral, que sería fuera de Six, es otro nivel de realidad más, por decirlo así, este otro nivel que es más bajo. Yo digo que sea la realidad, a ver, el otro de los que sí despertar. Ok, es que ahí tuve como más o menos problemas del internet, ¿no? Pero Sí, espero que sí se haya quedado ahí grabado. Sí, como que está teniendo fallas. Ya ves también que cuando uno habla de estos temas, curiosamente falla el sí, internet. No, sí, o sí, sea, como sí, que el mismo sistema no le gusta como que hable uno exacto. de estos temas, ¿no? O sea, tiene también lógica, ¿no? O sea, haces una videollamada normal y pues no hay ningún problema, pero ya tocas esos temas y pues como que no. Sí, y es que eso también lo muestran en Matrix, inclusive en la última película. Usted se está saliendo de la línea de programación y a nosotros no nos gusta eso.
Entonces Sí, hay que hacer todo lo posible. La Matrix misma, como el sistema o el inconsciente colectivo, hace todo lo posible para que uno se alinee y permanezca en esa realidad colectiva. sí. Entonces sí es bien difícil aprenderse, bueno, diría Jung, el proceso de individuación, llegar a ser uno mismo y separarse del colectivo, Ok, porque es mira, bastante el Zoom nos da nada más 40 minutos. sí, Ya nos quedan 6 minutos, pero bueno, igual luego vamos a hacer como una segunda parte. Me gustaría cerrar con dos preguntas, más o menos listo. así para que nos alcance el tiempo. No, primero, pues citando esa gran película, ¿no? De Matrix, que ayer la volví a ver en HBO, porque pues ahorita está ahí HBO en promoción. ¿Qué piensas de la última película de Matrix? Sería como una pregunta, ¿sí? A lo Sí, mejor un poco más mundana. ¿Qué te pareció la última entrega de Matrix? bueno, primera acotación, y es algo que dice Corrado Malanga y es muy cierto, esas películas mueven tanta gente o tanta masa porque le están mostrando la historia al alma de ella misma y entonces el inconsciente lo capta. Es que su historia es el viaje del héroe. Mm, O sea, en un nivel sutil uno está captando que están hablando es de uno mismo, literalmente, uno es Neo. Partamos sí, de ese hecho. Y la última película, eh, y yo la conecto literalmente con lo que pasó con esto del intento de reseteo de la pandemia y toda esta cuestión, porque si tú te das cuenta en la última sí, película, ya el arquitecto no es el mismo, no. cambió. Entonces eso quiere decir que hubo un cambio en los administradores, por decirlo así, de la Matrix. Morfeo ya Pero, ves que no, tampoco sale, ¿no? O sea, hay como un Morfeo ahí actualizado, no sé. exacto, y no sale ni Morfeo ni el oráculo. Y Mm, mira lo que estábamos hablando ahorita, el oráculo, adivina quién es. El oráculo es la suma sacerdotisa, mm, sí, es la misma representación. Y el arquitecto podría venir a ser el emperador, el arcano mayor, que son los padres de la Matrix. Es que son temas bien, bien complejos. Pero ¿qué hace la suma sacerdotisa? Ella es la llave, por decirlo así, y la guía de el elegido, en este caso de Neo, para que haga lo que se supone que deba de hacer, para que cumpla su propósito, su camino. y Y a partir de ahí, sí. sí, Y digo, todas las películas son profundas, ¿no? O sea, yo siento que queda de ver como película, o sea, como película, pero como guión, todo argumental, pues en cuestión de conciencia sirve bastante, o sea, nos ayuda bastante. sí, y pues que tú te das cuenta cuando comienzas a captar todas estas vainas y tener esas experiencias en el astral y hablar de los Illuminatis y toda esta cuestión, de que las hermanas Wachowski, inicialmente que eran los hermanos Wachowski, Sí, saben cosas y saben sí, bastante, porque aparte de Matrix hay una serie que se llama Sense 8 y sí, muestran como el hecho de que hay una interacción telepática entre un grupo de personas, como si compartieran la misma alma, y entre ellos pueden compartir sus habilidades. Por ejemplo, digamos que Pepito Pérez sabe cocinar y María es contadora pública y en ese momento necesita cocinar algo para salir de la emergencia. Entonces se le transmite ese conocimiento por telepatía de Pepito Pérez y comienza a cocinar. ¿Sí me entiendes? Como que hay un grupo. Pero también muestran la serie de Sense 8 que hay como una corporación de científicos que intentan explotar ese potencial con fines oscuros. sí. Entonces, las hermanas Wachowski o los hermanos o las hermanes Pues ahora saben, exacto, Wachowski. saben bastante. Los, sí, Wachowski, que pues esta última vez nada más una quiso hacerla. Y casi ya para despedirnos, ¿qué libro nos recomiendas de Conrado Malanga? ¿Algo en especial o hay que leer toda su obra literaria o nada más? ¿Cuántos Pues libros es tiene? que, sí, no, Corrado Malanga tiene una obra bastante extensa y es que el Mm, chiste es que el man era profesor de química orgánica de la Universidad de Pisa y tiene, o sea, tiene su parte científica y él explica el universo con términos matemáticos y físicos, pero también mete el mito y mete los extraterrestres, porque él pasó mucho tiempo haciendo inducciones hipnóticas y investigando con protocolo científico todo este
toda esta cuestión hasta que llegó a ver todo lo que había detrás. Lo que te digo, o sea, la idea principal es que hay gente que tiene ánima o el componente inmortal. Y me recuerdo a Karina de ese hecho, de que, o sea, lo secuestran, por ejemplo, bueno, se supone que normalmente es a la mamá, o sea, al componente femenino, que es el inmortal, para poder aprovechar esa energía. Es, Sí, sí me hago entender. sí, sí. O sea, Bueno, esa es la idea básica. nos queda un minuto, pero yo creo podemos pactar otra charla, no sé, el siguiente domingo, ¿sí? Sí, perfecto. Y también podemos hablar de Agradecerte. magia. Con qué te gustaría despedir en estos segundos que quedan? Eh, precisamente de haber tenido esa experiencia con la suma sacerdotisa, comencé a leer cosas. Hay una corriente de magia que se llama Magia del Caos. Hay un libro que se llama Liber Nur y Liber Caos. Y después de leerlo, sentía como si me hubieran echado un baldado de agua fría. Me sentía como súper despierto. Y Mm, entonces yo dije, conectemos las cosas, hagamos un hechizo. La magia del caos dice que tú puedes hacer magia como se te dé la gana. Lo importante es el propósito, la intención. Y pues yo hice una petición a la suma sacerdotisa en una carta, porque no tenía muy buena situación económica y no tenía trabajo, estando en un estado como de éxtasis o meditación concentrado.